Ahora, ¿me avisan? ¿Se escucha? Hmm, Hmm. porque está en la playa y que ahora ya se escucha. Perfecto. Ok, está en la playa y ahora sí puedes repetirles porque estás en la playa. Mi vida en los últimos 3 años ha sido bastante gitana y la gente alrededor mía también. Y afortunadamente, una directora con la que trabajé mucho tiempo y que además es mi amiga desde hace más, se vino a vivir acá. Y entonces se nos planteó la ventanita de venirnos en familia un mes a trabajar acá un rato, a hacer estas llamadas desde acá, a presentar mi obra y a dar un taller. Eh, pero también fundamentalmente cambiar un poquito el aire. Eh, que cuando Elena me dijo que hiciéramos esta llamada, me dijo, ay, ya hace mucho que no hacemos. Dije, claro que sí, hace mucho. Me hablaba sobre el movimiento y me puse a pensar un poco y un mucho sobre eso, ¿no? O sea, como en mi vida hay mucho movimiento. Y, pero todo movimiento necesita su tiempo para sentarse. Y no es lo mismo venir a escaparte 4 días a la playa que venirte un mes. Y acá también venimos a vivir a la playa. O sea, mi hija está yendo a la escuela aquí, yo la traigo. Vivimos en un pueblo de al lado de este pueblo donde estoy ahora y entonces la traigo todos los días. Estamos haciendo un poquito de rutina acá y permitiendo que el movimiento se asiente. Eh, que es algo que me parece muy importante, ¿no? Hablando de todo lo que hemos hablado en las otras clases y en la serie de llamadas que hicimos, pues hablamos mucho del movimiento del cuerpo, ¿no? Y cómo son esos movimientos corporales. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Que todo movimiento, si sigue siendo movimiento, no permite que la información se asiente y que el cambio se verifique o que la permanencia se verifique. Y acá yo siento que pude eso, poner los piecitos en la arena y buscar un poquito de tierra y encontrar un poquito de tierra. Y me di cuenta que es algo que también de vez en cuando uno lo busca aún en la ciudad, aunque no se tengas que mover físicamente, ¿no? Que pasa lo mismo con el movimiento interno. Con lo que hicimos que fueron estas secuencias que incluían meditación guiada, respiración, reflexión desde el movimiento del cuerpo. Eh, me escuché a mí mismo diciendo que, que no se preocuparan si por el momento no podían verbalizar lo que les pasaba, que el cuerpo hablaba en cuerpo y necesitaba un tiempo, otra vez, tiempo, siempre, siempre el tiempo y el espacio también, porque el movimiento también genera espacios, y entonces esos espacios los podemos llenar de otras cosas, de las cosas que nosotros decidimos y deseamos llenar. Pero necesitamos un momento, o sea, después del movimiento, la calma para poder decidir con qué queremos llenar esos espacios. Porque si no, nuevamente se vuelven a llenar de lo que uno no quiere. ¿No? Uno se viene a la playa, descansa, se relaja, y dice, puta, qué relajado estoy, no sé qué, pero si permites entonces que el camino de regreso a tu casa se vuelva a llenar de estrés, pues el disfrute del desestrés, del relajamiento, de la paz mental, de las ideas que se acomodaron, pues solo te dura el tiempo que estuviste. Entonces, hacer más duradero el efecto de esa relajación también depende de antes de volverte a meter al tren de pensamiento, del tren del trabajo, de cotidiano muy, 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 muy rápido, y muy de necesidad, ¿no? Porque pues, si no uno no gana dinero, si no uno no come, no paga las cuentas, no lo puedes hacer ya ahí. Entonces, desde la relajación y el detenimiento de ahí, puedes empezar a decidir y a proyectar hacia adelante, ¿no? Eh, Cuando yo estudiaba la carrera de actuación, tomé un año de acrobacia. Y hay un aprendizaje muy bonito que me regaló mi maestro Raúl Rodríguez, cuando uno va a ser un mortal. Entonces, cuando tú vas a ser un mortal, el maestro te enseña la técnica, ¿no? Y te dice, ok, mira, corres, paras en seco en 2 puntos, o sea, los dos pies paran, y de ahí el impulso tiene que pasar a los hombros, a los codos y a las manos que llevan hacia arriba. Tienes que subir la caja torácica en el salto, te agarras las rodillas, giras y extiendes, ¿no?
Espérense que está pasando un camión rapero. En la playa también hay gente que hace hip hop. Bueno, y entonces, claro, ¿qué pasa? La primera vez que tú prendes la carrera, te detienes y en ese momento te paralizas. Y es cuando ya no puedes hacer el primer mortal. ¿Por qué? Porque crees que todo eso que te dijo tu maestro lo tienes que pensar en el momento. Y yo descubrí, y después descubrimos entre todo mi grupo, que lo que pasa es que todas esas instrucciones las tienes que pensar antes de dar el primer paso. Y después dejar que el cuerpo lo haga. Porque si lo piensas en el camino, te vas a poner un madrazo. Porque es tan rápido el movimiento que no puedes pensarlo en el momento. No te va a salir bien a la primera. Pero cuando caes, después del movimiento, como caigas, caes parado, caes de nalgas, caes de espaldas, es donde puedes verificar, me faltó hacer tal cosa. Pero si lo piensas en el momento, jamás te va a salir. Y llega un momento en el que te avientas, corres, pisas el tumbling, vas para adelante, caes, y ahí verificas, lo que pasa es que lo pensé bien antes de dar el primer paso. La información se la pasé al cuerpo y el cuerpo pensó en lugar de mi razón. Y me encanta lo que dices, porque justamente hablamos de la diferencia entre pensar y saber, y de que el cuerpo no habla como nosotros, ¿no? O sea, siempre nos imaginamos que hablar con el cuerpo es como mandarle un WhatsApp, así de, cuerpo, ¿qué quieres hoy? Y el cuerpo te va a contestar, pues no sé, una piña con chile. Y, y no necesariamente es eso, ¿no? Entonces, esto que hacemos, porque yo acabo de mover las manos y sin embargo no pensé, voy a mover las manos y voy a tocar una hebra de mi pelo, lo voy a echar para atrás, son cosas que mi cuerpo sabe hacer. Entonces, este trabajo que hicimos me encantó porque lo que hace es recordarnos que ya sabemos hablar cuerpo, recordarnos que somos uno con el cuerpo y que al mismo tiempo no somos nuestro cuerpo. Entonces, me parece que es extraordinaria. Y esta alegoría que dices, yo también cuando estuve en gimnasia y todo eso, eso es lo que te pasaba. Si pensabas en lo que tenías que hacer, no había manera. Y sin embargo, lo hacías después. Y siguiendo con la alegoría, una vez que, digamos, después de practicar mucho el mortal, yo ahora no puedo dar mortales porque no lo he practicado, pero en su momento fui bastante más acróbata. Una vez que caes y sucede el evento y te pasa por el cuerpo, entonces ahí también verificas qué otra cosa movió ese movimiento. Que no fue solamente que dominaste una técnica y caíste, sino la sensación del vértigo, todas esas cosas que también experimentó el cuerpo, que son, así como existe el daño colateral, existe también el beneficio colateral. Y hay que poner mucha atención a ese beneficio colateral, ¿no? Las cosas que te hacen bien, porque y te hacen bien solo y únicamente porque no les pusiste atención de que te hicieron, no lo deseaste. Porque a veces cuando deseas mucho estar bien, pues no vas a estar bien. Sino que tienes que hacer cosas laterales para que eso suceda, ¿no? ¿Cómo apagar la cabeza? Digo, acá yo tengo muchas posibilidades de apagarla muy bien. O sea, meterte al mar, por ejemplo, que ahora lo estoy practicando diario, que yo no era una persona muy de mar, pero lo estoy practicando. Te obliga, no te obliga, o sea, de hecho, la obligación es rara acá porque es mucho más allá de eso. O sea, si tú te metes al mar y no estás en atención de las olas, la vas a pasar muy mal y te puedes poner en riesgo. Pero entonces, como toda tu atención está en esta ola la paso por abajo, por arriba, ya no estoy pisando, no, permites que tu mente se relaje de otras cosas, porque puso solo la atención en eso, ¿no? Y entonces, yo lo que diría es, como cada quien tiene el derecho, y lo digo así, el derecho de descubrir cuál es la manera y el ejercicio y la relajación que uno necesita. Porque si a mí, por ejemplo, me pones a caminar por la playa nada más, mi cabeza va a 100, va a 1000 todavía, y entonces acabo por no relajarme y acabo por enojarme porque no me estoy relajando y porque el cansancio del cuerpo no es suficiente como para relajarme. Entonces tengo que poner no solo a caminar, sino a ocupar mi cabeza. Entonces, ahora cuando camino en la playa, me obligo a observar, por ejemplo, y decir, mira, estás en el mar, porque caminar en el mar no te hace llegar al mar,
Primero, tienes que traer tu cabeza a estar acá. Si yo sigo en el DF, en mi cabeza, y entonces, bueno, voy a ponerme, o sea, como necesito ocuparla, y entonces tal vez es, bueno, voy a observar cómo estas gaviotas están pescando ahorita, ¿no? Ahora, todo esto acá suena muy bonito y suena muy pretencioso porque yo estoy acá. ¿Cómo hace uno eso en el tráfico, por ejemplo? ¿Cómo haces eso en tu casa? ¿Cómo haces eso cuando llegas en la noche a tu casa? Y así como cuando era uno niño y iba en carretera, no sé si a ustedes les pasó que hacías el juego de las placas, ¿no? A ver, vamos a ver, tu letra es la H, todas las que empiecen con H, tu letra es tal. Nosotros contábamos vacas. Bueno, entonces estás atento a contar vacas y entonces ocupaste tu cabeza en eso y la relajaste en ese ejemplo de cuánto falta para llegar. Y eso es el truco que hacían nuestros papás para que no nos estuviéramos chingando, ¿no? Ahora, ese truco te lo puedes hacer tú, te lo puedes regalar tú. ¿Qué trucos necesito para ocupar mi cabeza y que deje de pensar en esto que está pensando que me hace daño? Cuando además, en la mayoría de los casos, cuando uno está en una situación de estrés donde no se puede mover, no puedes hacer nada. No puedes realmente accionar para solucionar el problema. Entonces, ¿para qué ocupas tiempo en eso? Ocupa tu tiempo en relajarte para que cuando para solucionar un problema esté al 100% y no lo hayas desgastado en pensar en lo otro, Y ¿no? es bien interesante porque suena contraintuitivo, ¿no? O sea, como cuando requieres como estar más atento es cuando te dicen que te relajes. Pero, ¿cuánto más efectivos somos cuando estamos totalmente presentes? Y pensamos que relajarse es acostarse en la playa y no hacerle caso a las cosas. En realidad es lo contrario, es estar totalmente presente en tu vida, porque desde ese lugar puedes ver mucho más que cuando estás literalmente preocupado, ¿no? Con las manos así de, ¡ah! ¿Qué voy a hacer? Porque hay una cantidad de cosas que no ves. Y por ejemplo, y la misma palabra nos lo dijo, o sea, cuando te dicen pon atención a algo, atención es sin tensión en una etimología. O sea, lo que tienes que hacer es no tensionarte. Tienes que quitar la tensión para poder observar lo que realmente está pasando. ¿Me explico? O sea, lo que te están diciendo es quita tus otras tensiones y ponte aquí, en esto que estamos haciendo. Estaba oyendo el otro día una charla que decía que pasamos menos del 12% como presentes cada día. Es decir, hay 8 horas que estás dormido, luego te pasas 6 horas pensando en lo que va a pasar en el futuro y el resto del tiempo en lo que pasó en el pasado. Y el tiempo que efectivamente estás como en el aquí y en el ahora es entre el 12 y el 20% de tu día. Estamos hablando de entre 2 y 3 horas. Que no son continuas, además. Obviamente no son continuas. Entonces, lo extraordinario de estos ejercicios que nos has regalado, estos talleres que hemos estado haciendo, para mí, el regalo más grandioso que han sido para mí específicamente es eso, esta capacidad de tener una técnica para aumentar ese porcentaje a un nivel mucho más alto. Y lo que empieza a suceder es que, una, te da tiempo de muchas más cosas, dos, vives más plenamente y tres, estás más feliz. Y entonces subí un videito en el grupo que se dice Estoy rara, que me dio muchas risas de unas cómicas, pero su rareza es, estoy feliz, me siento contenta, no sé qué hacer con esto, porque como todo el mundo está en el drama, soy rara ahora, ¿no? Totalmente. Eso, desde acá, y espero que nos podamos conectar un poquito más seguido. Podríamos hacer una a la semanita mientras estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les vendría esa? Vamos a ver si dicen algo, si les late. Bueno, ya tenemos fechas además para nuestro presencial, ¿no? Sí, es el último Échate el fin. anuncio, Elena, échate el anuncio. Mientras contestan si quieren una charlita a la semana, vamos a hacer un evento presencial el último fin de semana de marzo, en donde Marco ya va a estar aquí de regreso. Y lo pasamos, habíamos dicho que iba a ser el fin anterior, al 23. Dicen que sí. Que sí, puede ser más de una vez a la semana.
Eh, lo pasamos a la siguiente semana de marzo porque a mí se me pasó a olvidar que había dicho que sí iba a ir a Charles para traducir. Ups. Pero bueno, el evento va a ser aquí en Ciudad de México y vamos a tener como dos opciones. Una es que vengan un día y la otra es que vengan como los 2 días completos. Y lo que vamos a estar trabajando son estas técnicas en donde yo le había propuesto a Marco, y ahorita no sé, digo, lo estoy así diciendo en vivo, ¿qué tal si podemos estar presentes con nuestro cuerpo y cambiar eso que le llamamos dolor, eso que le llamamos incomodidad, eso que le llamamos intensidad, o esta cosa asquerosa que me hace mi cuerpo? Yo les hago una invitación a que trabajando más horas en presencia y intensivas, ya sea un día o dos, eh, porque serán sesiones más o menos largas con un pequeño descanso en medio, sí, pero el retiro y regalarme un momento para estar conmigo, yo, para mí, borrando cualquier tipo de sensación de egoísmo, sino de necesidad de reconexión para poderse dar después. Y este fin de semana trabajaremos con algo que yo llevo trabajando unos años, que es la huella de dolor. La huella de dolor de uno y reconocer qué sí es y qué ya no es. Porque también todos tenemos una huella de dolor que cargamos, pero a veces estamos cargando la del niño de 6 años, la del adolescente de 16, la de La que el nos contó adulto de nuestra 20. mamá. Totalmente, y entonces vamos a ver ahí, y la que sí sea, además, pues vamos a ver cómo la transformamos, cómo la ponemos a que funcione y trabaje para nosotras, para nosotros, porque podemos hacer trabajar nuestro dolor para nosotros y que sea fructífero y que cree y que genere y, y que eventualmente me haga bien. O sea, como no tiene que ser el dolor, ya sea físico o psicológico, algo terrible que hay que huir de eso y evitarlo lo más posible. Hay que transitarlo, porque está ahí, lo traes. O sea, es así. O sea, yo quisiera, como por más que esté haciendo algo con mis manos y dijera, quiero tener una tercera mano, no voy a tener una tercera mano. Y así de imposible a veces es huirle a las cosas que a uno le duelen. Entonces, pues, ¿por qué no mejor te das cuenta y agarras, no tienes una tercera mano, pero que sí tienes? Fíjate que a mí mi experiencia en este caso sí es bien interesante porque yo solía como huirle mucho a la incomodidad, ¿no? O sea, es que va a ser incómodo hablar de eso, es que va a ser incómodo ver eso, es que va a ser incómodo lo que sea, hasta decirle al doctor a veces, ¿no? Entonces prefiero aguantarme. Y de lo que me he dado cuenta es que cuando me aguanto la incomodidad mejor y como me lanzo directo de frente a estar presente con eso que mi cuerpo me está informando atentamente, es cuando más rápido cambian las cosas. Y entonces, o sea, yo solía tener un dolor muy, muy fuerte de espalda. Y entonces era como las mil de razones, ¿no? Ay, es que estoy muchas horas sentada, ay, es que seguramente es, como ya sabes, los típicos libros que uno lee, es que es algo que traigo escondido de mí, es que no accedo a mi potencia, es que, ¿sabes qué era? La silla de mi oficina, que tenía el respaldo muy bajo. Y Total. entonces pasé meses hasta que un día fui con el doctor y dije, no puede ser. Y me dijo, oye, ¿has checado el respaldo de tu silla? Y yo, y te digo, me había inventado toda una marea de razones metafísicas, esotéricas, de psicológicas, y lo único que era la silla de mi oficina. Entonces, para mí fue un gran regalo darme cuenta que transitar esa incomodidad, justamente, te puede llevar a un lugar que es mucho más grandioso, en donde ya no está eso que estás tratando de evitar presente, y que por Y, evitarlo se mantiene presente. y por otro lado, y como un plus para que nos quedemos pensando, eh, tu incomodidad le puede hacer bien a alguien. O sea, ¿cómo así? Eh,
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy pueril, muy de calle. Yo cuando cumplí 30 años empecé a tener hemorroides. Sí, hemorroides en el culito. Y entonces me di cuenta que como yo tengo un carácter particular, gente que se sentía incómoda hablando de eso, como yo lo abría y decía, ¿de dónde vienes? Del proctólogo. Y les contaba todo lo que me hacían en el proctólogo. Normalmente, en esa incomodidad que yo, o sea, como eso que yo sentía, no es que no debería de hablar porque es incómodo hablar de esto. Cuando yo lo abría, facilitaba que un montón de gente en la mesa me decía, ¿sabes qué? Yo también. ¿Y a poco no se siente horrible esto? ¿Y a poco no sé qué? Y nos cagábamos de risa y liberabas un demonio. Entonces también puedes poner a trabajar tu incomodidad para que le sirva a alguien más. Y literal dejas de ser el efecto de ella. Porque el gran Total. tema de los secretos es que es como si trajeras un letrero de neón que diga, secreto aquí, averigüe, ¿qué es lo que traerá este muchacho que lo trae incómodo? ¿No? Total. Entonces, eh, cada quien tiene su pequeñita caja de Pandora dentro, o que creemos caja de Pandora que si la abrimos no vamos a poder cerrar y va a salir. Y la verdad es que es una cajita bien chiquita y bien amorosa que trae también un montón de cosas, pero que está bueno abrirla con acompañadas. Entonces esa es la invitación para estas clases presenciales a quien se anime. La verdad es que estaría súper chulo que fuéramos pues un grupo de 10 a 20 personas, porque entre más cajitas se abren, pues más compartimos y más nos ayudan también a abrirnos y a experimentar a través del cuerpo del otro, ¿no? O sea, uno le regala, yo decía que con mis grupos de teatro digo, está bien bueno ser un grupo porque el otro se equivoca por ti y tú te equivocas por el otro, ¿no? Y entonces yo ya me equivoqué en algo para que tú no te tengas que equivocar en esto, o yo ya abrí esto para que tú no tengas que abrirlo, o yo ya manoseé esto para que tú no... O sea, y entonces nos vamos manoseando entre todos y cargamos y liberamos todas, mucho más energía, mucho más prurito, mucho más, relajamos mucho más. Entonces, anímense, eh, duele, pero después se pone sabroso. No le tengan miedo al dolor. O sea, el Duele pero dolor rico. es el camino, asusta pero te gusta, decía un amigo. Yo Entonces, mi experiencia con los talleres presenciales, que es un grupo interesante, es que te das cuenta, esta cosa que ahora está tan de moda, el Me Too, pero en el sentido contrario. No es yo soy una víctima más, sino, wow, tú pudiste pasar por eso, yo tengo eso. ¿Cómo podemos construir esa cosa nueva ahora con estas dos experiencias? Y a mí me parece que eso es extraordinario. O sea, no sé, cosas que yo juzgaba de mí, ¿no? De no era suficientemente flexible y de repente veías a alguien que era como 3000 veces menos flexible que tú y que decías, y que veías hacer el esfuerzo y decías, wow, si él puede, imagínate lo que no puedo hacer yo. Esta cosa que yo pensaba que era tan horrible porque me estaba comparando con acróbatas, resulta que soy mejor que la media. O sea, y cosas así de sencillas, y no es por compararte con los demás, sino simplemente darte cuenta de yo también, es decir, esta cosa que pensamos que es horrible, espantosa y el peor secreto de nuestra vida, es algo que todo el mundo piensa que es horrible, espantosa y el peor secreto de su vida, y por eso no hablan de eso, pero eso no significa que no les suceda. Y, totalmente. y el hecho de abrirlo, lo suelta y desaparece de tu universo, literal. Te permite volver a estar presente sin ese monstruo, ese elefante rosa que tienes en la sala, ¿no? Y yo puedo dar fe de que Elena es una mejor persona consigo misma desde que toma mis talleres. Totalmente cierto. Que es lo más importante para mí. Y Estoy con muy mi orgulloso. cuerpo, y con mi cuerpo. Eh, Entonces, bienvenidos sus dolores. Tráiganselos. Nos vemos a quien quiera, a quien decida, a quien lo elija. A finales de marzo, allí en la Ciudad de México, lugar por confirmar y horarios por confirmar, pero váyanle pensando, organícense los que viven lejos, armen carpool, y
Y nada, ahí después mandaremos todos los pormenores. Es antes de Semana Santa, o sea que no están tan caros los vuelos. Eso, gente. Les mando un gran beso. Elena, te mando un besote a ti también. Se me está por terminar la batería del celular. No, estuvo increíble. Muchísimas gracias por esta charlita y disfrutar la playa. Gracias. Te mando besos y les mando besos a todas y todos por allá. Cuídense. Les quiero.